Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El alivio ha durado un suspiro porque vuelven los 40 grados. Luis Mi Pérez, buenos días. Buenos días, Pedro. Dura poco la alegría en la casa del pobre. Ni siquiera tormentas refrescantes vamos a tener en algunas zonas del país. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Resignaciones, jueves, es 23 de julio y la estadística se empeña en alertarnos cada vez con más claridad sobre las consecuencias de nuestro relajamiento personal ante el virus, mezclado con la falta de preparación de las comunidades para asumir el control de la pandemia, que además ha contado con el beneplácito de Sanidad. Una tormenta perfecta que, aunque con casos mucho más leves y con una mortalidad infinitamente menor que en el peor momento de la pandemia, nos ha hecho retroceder a niveles de contagios de principios de mayo, y Europa vigila. La situación telle qu'elle est y regarde toutes les mesures qui peuvent être prises pour protéger. De hecho, el portavoz del gobierno francés no descarta imponer restricciones en la frontera con España, incluso el cierre en el Consejo de Defensa que mañana viernes va a presidir Emmanuel Macron en París. Lo peor, y lo tenemos en Aragón, donde los contagios no dejan de crecer, lo hacen casi al mismo ritmo que en marzo. Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Los casos han vuelto a subir en Aragón, llevamos varios días con dientes de sierra. En las últimas 24 horas se han comunicado 325 positivos, de los que casi 200 se localizan en la ciudad de Zaragoza. Los datos se extraen de las casi 3.100 pruebas que se hicieron el martes en esta comunidad, de las que 2.800 fueron PCR. De los 325 casos confirmados, un 40% eran asintomáticos. Ahora mismo hay en los hospitales aragoneses 161 camas ocupadas de pacientes con COVID, de ellas 17 están en unidades de cuidados intensivos. El gobierno de la MAN recuerda que todavía hay un 53% de camas UCI disponibles. Sigue Navarra, donde los casos se han cuadruplicado en solo una semana, especialmente entre los jóvenes. Es la consecuencia de quienes se saltaron las restricciones de los Sanfermines, que han llevado al gobierno foral a imponer la fase 2 en el barrio de Mendillorri, en Pamplona. Santos Indurain es la consejera de Salud. No son unas buenas noticias para nadie. Ni lo esperábamos, ni tampoco lo deseábamos. Estamos en un escenario en el que hay un inicio, en algunos casos, de transmisión comunitaria. Repuntan también los contagios en Madrid. El gobierno regional baraja ahora el endurecimiento del uso de la mascarilla, aunque quiere achacar la medida a Sanidad por una supuesta falta de control en el aeropuerto de Barajas. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la comunidad. Veremos si tenemos que tomar más decisiones y, en concreto, valoraremos si tenemos que exigir el uso obligatorio extendido de las mascarillas en la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad madrileño se va a reunir hoy con el ministro Salvador Illa. Hoy le va a pedir a Illa más refuerzos en el aeropuerto de Barajas. Luego tenemos la primera reacción del Consejo Superior de Deportes a la chapuza del equipo de fútbol de Fuenlabrada y que apunta a la responsabilidad de la Liga. Sampe, buenos días. Buenos días, porque considera que tanto Fuenlabrada como la propia Liga incumplieron el plan de respuesta temprana establecido por Sanidad al no comunicar a nadie el sábado el primer positivo cuando lo conocieron, y más grave aún cuando el domingo conocieron el resto de positivos, que ya alcanzaban a 4, lo que era considerado brote, en cuyo caso tendrían que habérselo comunicado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y consideran que fue un error del club viajar a Coruña, que todos tendrían que haberse aislado porque pusieron en riesgo a los jugadores, a la salud pública y a la propia competición, y además piden sanciones para el club. Conviene estar muy atentos a los posibles vínculos del presidente de la Liga con ese equipo, con el Fuenlabrada. El diario.es habla, por ejemplo, de un contrato por el que Javier Tebas, el presidente de la Liga, ofreció asesoramiento jurídico a ese club, al Fuenlabrada, a cambio de 130.000 euros. Sí, 77, más 95 votos emitidos telemáticamente. No, 68, más 107 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen. Votación del texto del dictamen. Bueno, algunos se alegraron, ya lo ven, algunos aplaudieron, de lo que es un fracaso de todos. Entre disputas partidarias y errores, el plan del Congreso para la reconstrucción del país ha quedado reducido a la mitad. Pablo Mora, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. La oposición tumbó el dictamen de medidas sociales y un error en la votación ha dejado en el aire las económicas. Ni siquiera el ejemplo del acuerdo en Europa ha aplacado la bronca entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, animados por largos aplausos de sus bancadas. Ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido?
inexistente. A Podemos sería complicado el despido en diciembre del que fuera abogado de confianza de Pablo Iglesias. Un juzgado de Madrid va a investigar la denuncia de ese letrado contra el partido por presuntos delitos de malversación y de administración desleal. La ministra Yolanda Díaz respondía anoche en la SER a quienes le señalan como posible recambio del líder de Podemos. Soy amiga personal de Pablo Iglesias, trabajo con él y la segunda cuestión que creo que conoce las personas es que no me gusta nada la vida interna de los partidos. Además, 8 formaciones parlamentarias vuelven a intentarlo. Reclaman que se investigue a las empresas vinculadas al AVE a la Meca. No citan al rey Juan Carlos I, sino a los presuntos comisionistas. Joan Baldoví confiaba anoche en Hora 25 en que esta vez sí el PSOE ceda porque no se compromete en la inviolabilidad del emérito. Por eso nosotros hemos presentado esta otra comisión para abrir un camino alternativo y conseguir saber si se pagaron esas comisiones, a quién se le pagaron. Y hoy es el día del libro, el que no se pudo celebrar el 23 de abril. Los libreros decidieron trasladarlo para sortear el confinamiento, aunque será una celebración diferente. Más de 50 autores van a ofrecer a los lectores una versión de sus obras más populares firmadas electrónicamente y una rosa digital realizada por las ilustradoras Las Rayadas. Se acabó la tregua, el calor contraataca para volver a los 40 grados, Luismi. Así es, de hecho hoy vamos a rozar esos 40 grados otra vez en muchas zonas del Guadalquivir, del Tajo y del Guadiana, esas temperaturas elevadas que de hecho ya son patrimonio de algunas zonas del Mediterráneo y del sur del país ahora mismo. En otras muchas zonas de la península y de Baleares entre 30 y 35 grados, así como en medianías de Canarias, allí suben las temperaturas hoy otra vez. Algunas nubes pegadas al Cantábrico esta mañana, también al Pirineo, y esta tarde tormentas en el norte de Cataluña, en la provincia de Soria, también cerca del Moncayo o en la provincia de Teruel. Pero Pedro, van a ser tormentas localizadas que en el resto del país ni las oleremos.